Muy bien, vamos a hablar un poquito de lo que es diseño de algoritmos. Cuando hablamos de algoritmos, tiene que venirte a la cabeza, ¿sí? En pocas palabras, serie de pasos ordenados. Entonces, si quieres familiarizarte fácilmente con el concepto de un algoritmo, siempre pon en cuenta de que un algoritmo es como si fuese una receta de cocina. Entonces, seguramente tú conoces una receta de cocina. Una receta de cocina está asociado a una serie de ingredientes y obviamente que tiene un proceso. Entonces, por ejemplo, los ingredientes, bajo nuestra concepción, en términos técnicos, van a estar muy vinculados a lo que son los datos de entrada. Si no tienes los ingredientes, no puedes hacer la receta, ¿no? Entonces es indispensable que para ti tengas datos de entrada antes de realizar o pensar en hacer un algoritmo. Inicialmente tienes el proceso y el proceso no es más que, como te había indicado, una serie de pasos ordenados. Si tú sigues cabalmente esta serie de pasos ordenados, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, al final de cuentas tú vas a obtener un resultado. Entonces un algoritmo, recuerda que es una serie de pasos ordenados, acá vamos a colocar de alguna manera vamos a completar esto de acá, que trabajan con datos de entrada, trabaja con datos de entrada. Recuerda que los datos de entrada para nosotros van a ser obviamente los ingredientes. Ahora, ¿qué hacemos con los ingredientes? Obviamente acá en este proceso de acá de los pasos, los procesamos, ¿no? Mezclamos, combinamos, es decir, todo esto se lo llama proceso. Procesamos la información, el input. ¿Con qué propósito? De obtener obviamente un resultado. Es un algoritmo, entonces tú lo has estado practicando todos los días, ¿no? Desde lo que tú armas, por ejemplo, un Rubik Cubic, por decir, cuando sigues un algoritmo para hacer, yo que sé, ciertas operaciones matemáticas, cuando sigues, se me ocurre, un algoritmo para poder levantarte por la mañana, tener una rutina, entre otros aspectos, inclusive las instrucciones que se te da, por decir, para armar, yo que sé, un Lego, también son algoritmos. Entonces los algoritmos tienen un propósito de poder plasmar una guía o una serie de instrucciones de tal manera que si nosotros seguimos cabalmente esa serie de instrucciones, deberíamos obtener un resultado. Bueno, vamos a limitar algunos conceptos importantes respecto a lo que concierne al concepto de algoritmo. Entonces vamos a hablar un poquito de este término, finito. Un algoritmo debe ser finito, es una de las características que debe tener todo algoritmo. ¿A qué está asociado este concepto de finito? Recuerda que nosotros inicialmente vamos a estar involucrados en problemas. Entonces, muchos de los problemas que vamos a estar resolviendo van a tener que acomodarse a que van a tener inicialmente un dato de entrada, se los va a procesar. Y este procesamiento, ¿sí?, debe tener un tiempo de duración. El hecho de que yo coloque como limitante un tiempo de duración es que va a terminar en algún punto. En todo caso, si por decir yo quiero hacer, con la analogía de la receta, una torta, ¿sí?, entonces va a haber un tiempo estipulado. Se me ocurre entre 1 hora a 2 horas. No vas a quedarte toda la vida haciendo la torta, ¿verdad? Es decir, que un algoritmo debe terminar. Te pongo un ejemplo sencillo que lo utilizo bastante cuando estamos explicando esto. Supongamos que el problema es de que tú eres, entre comillas, miserablemente pobre y eres flojo y eres comodín. Estamos exagerando. Sé que tú no lo eres. Simplemente considera que es una exageración. Entonces supongamos que tú eres flojo, eres vago, ¿sí?, no te gusta trabajar y necesitas comer y quieres darte muchos lujos. Eres ambicioso, me gustaría ser como tal persona que tiene sus movilidades, que puede ir a fiestas, etcétera, etcétera. Ese es tu problema. ¿Sí? Ese es tu problema. Y la idea de que para que puedas dejar de ser pobre, si quieres verlo de manera más genérica, quieres hacerte de platita. Entonces tu problema es que eres pobre y la solución es de que de alguna manera te hagas de plata. Una solución rápida podría ser, yo que sé, ganar ese dinero que tanto deseas a través de la lotería. Entonces supongamos que vamos a plantear como ruta de solución ganarte el dinero con la lotería. Entonces supongamos que yo tengo que darte la receta mágica para que dejes de ser pobre. Entonces, ¿cuál sería inicialmente tu percepción? ¿Qué pasos considerarías para hacerte millonario? A través de, yo que sé, se me ocurre, comprar un cachito de lotería. Recuerda que la lotería te premia, si es que tú sales premiado, con una cantidad fuerte de dinero. Y si tú lograrías
adquirir ese dinero, obviamente se te soluciona la mayor parte de tus problemas bajo las características que te di. Entonces, según tú, ¿cuáles serían los pasos que deberías realizar para hacerte millonario con un cachito de lotería? ¿Bien? Seguramente iniciarías con un paso inicial en comprar el boleto, ¿no? Es lo primero que tienes que hacer. Segundo, una vez que ya tienes el boleto, hay que esperar, ¿no? Hay que hacer esta instrucción, esperar el día del sorteo. El día del sorteo, ¿ya? Obviamente, cuando ha llegado el día del sorteo, un tercer paso es comparar quizás, ¿no? Comparar el número premiado con el número del boleto, ¿no? Número del boleto. ¿Ya? Entonces, muy bien. Tu siguiente paso, obviamente, bueno, podríamos colocar acá un paso 2.5 que tal vez parece gracioso, rezar, decimos por ahí. Lo voy a poner ahí, ¿ya? Para un poquito hacer énfasis en alguna cosa. Y finalmente un paso 4, que lo voy a explicar enseguida. Mira, compras el boleto, muy bien, has hecho esta acción. Ya compraste el boleto, esperaste el día del sorteo y en el paso 3 comparaste el número de boleto premiado con tu número de boleto. Entonces ya comparaste. Entonces acá hay una condición, ¿no? Si en todo caso se escogió tu número, te hiciste millonario. Y si en todo caso no se cumplió, si condición, voy a colocar acá la condición que te mencioné, entonces soy rico. Y si no, si no, recuerda que tu objetivo es hacerte millonario. Si no, ¿qué tendrías que hacer? Si no, tendrías que repetir. No tienes de otra, repetir el paso. Entonces pregunta, ¿qué probabilidad tienes de que te hagas rico comprando el boleto de lotería? Entonces seguramente las posibilidades de que puedas hacerte millonario comprando un boleto de lotería son pequeñas, ¿sí? Entonces imagínate que tú tendrías que hacerte millonario comprando boletos, ¿sí? Y en algún punto no lo vas a lograr, ¿no? Entonces probablemente no logres tu objetivo comprando el boleto como tal y vas a tener que repetir varias veces. Entonces no cumplimos una característica básica de todo algoritmo, que debe ser finito, es decir, que debe terminar en algún punto del tiempo. Cuando hablamos de preciso, nos referimos a que todas las instrucciones que están descritas acá deben ser claramente especificadas y deben tener un orden. Es decir, que no puedo primeramente comparar el número de boletos sin antes tener un boleto. A eso nos referimos cuando el algoritmo debe ser preciso. Como otro paso tenemos que debe estar bien definido. ¿Qué quiere decir que debe estar definido? Es decir, que si yo ejecuto este algoritmo varias veces, debería siempre tener el mismo resultado. Para este caso no se cumple, porque probablemente no lleguemos a obtener el resultado. En cambio, en una receta, si tú sigues claramente los pasos, siempre vas a obtener el mismo resultado. Entonces un algoritmo debe garantizar que vamos a tener un mismo resultado para cualquier escenario. Llueva, truene, ¿sí? Si yo tengo todos los ingredientes, aunque yo esté triste, aunque yo esté llorando, si sigo correctamente todos los pasos, debería obtener siempre el mismo resultado. Eso se refiere que debe estar bien definido. No debe ser ambiguo. Es decir, que, por ejemplo, acá te había indicado de que podría tener un paso 2.5 que está asociado a rezar, ¿no? Eso es un paso necesario. Si bien puedes rezar, pero no afecta de ninguna manera la obtención del resultado, es decir, que es innecesario. Entonces, un algoritmo debe ser finito, debe ser preciso y debe ser bien definido. Y adicionalmente debe ser general, es decir, adaptarse a cambios. Eso de que sea genérico, es decir, que para cualquier dato de entrada debe obtenerse un resultado similar. Esto te lo voy a estar explicando más adelante. Es decir, que si por decir mi entrada fuera 2 y 4, ¿sí? Y mi resultado que estoy esperando es 8, debería funcionar. Ahora, si yo cambio la entrada, por decir, coloco 3 y 7, mi entrada debería ser 10 y debería funcionar, ¿ya? Si yo cambio mi entrada, por decir, a 7 y 10 y lo que yo estoy esperando es 7, entonces debería sacar estos resultados. Si tu algoritmo, por decir, bajo estos datos obtiene este 8, está bien, pero si bajo estos datos en vez de obtener 10 obtiene 5, entonces tu algoritmo está mal, no es genérico, no está trabajando de manera correcta. Entonces esto es necesario tener en cuenta al momento de concebir lo que es un algoritmo. Finalmente, los algoritmos tienen una manera de representarse. Tuviste que los algoritmos los hemos tratado de plasmar como si fuera una receta. Si nosotros hacemos la analogía de la receta, no es más que escribir palabras, ¿no?
Te mostré hace unos instantes que podríamos tener un algoritmo donde escribimos palabras, ¿no? Comprar tantas cosas, ordenar tal cosas, tal cosas. Tres, se me ocurre, reacomodar, bla, 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 y esto sería una representación escrita. Sin embargo, nosotros en la asignatura vamos a ver que podemos representar un algoritmo a través de modelos gráficos. Modelos gráficos que en pocas palabras para nosotros van a ser diagramas, bautizándolos correctamente, diagramas de flujo.